Ya estamos de regreso aquí en LC Noticias, platicando el día de hoy. Buen inicio de semana, mi doctor Tello. ¿Quién está? Buen inicio de semana. Y bueno, aquí tenemos una entrevista también. Con el Contralor del Estado. Con el Contralor del Estado, que lo bueno Rafael de del que sea Pozo. el Contralor del Estado, Rafael del Pozo, es que antes de que entráramos al aire, fíjense, es lo bonito de vivir en lugares chicos, ¿no? Aquí estábamos acordándonos de que si de su papá, que si de su hermana. Uno sabe quién es quién, de qué pie cojea, Y bueno, en este caso, para suerte de todos nosotros, es el Contralor y bueno, todavía no cojea de ningún pie, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido, Rafa. Se acordó de mi hermana, de mi papá, afortunadamente no de mi mamá, ¿no? Cosa que yo te agradezco muchísimo. Sí, claro, ¿no? porque muchos se acuerdan de esto. No, por eso lo digo, bueno. La verdad es que se siente uno muy a Ya gusto, fuimos ¿no? de gane. Ya vamos de gane, ¿no? No, bienvenido, Muchas gracias Rafa, por la como siempre. invitación, muy buenos días a todos, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. No, hombre, al contrario, gracias, Rafa. Pues hay muchos temas de qué hablar con el Contralor del Estado y bueno, lo hemos visto muy activo en las últimas semanas, bueno, siempre, pero ahora mucho más, haciendo un recorrido realmente en todo Quintana Roo, supervisando todo. Sí, estamos supervisando obra, es un trabajo muy bonito, Norma, una gran oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio. No es fácil desde el punto de vista de que evidentemente los frentes de trabajo que tiene tanto el municipio, los municipios, porque Claro. revisamos a todos los municipios en la ejecución de recursos federales, como el gobierno del estado, obviamente son muchos frentes, ¿no? No es posible darle cobertura a todo. Cuando nosotros recibimos la administración teníamos solo un laboratorio móvil, hoy tenemos ya 3, eso nos permite también tener un nivel de cobertura mucho mayor. Te estoy hablando que, por ejemplo, el primer año de la administración, el año 2016, que llegamos, digamos, en el último trimestre, se hicieron en total ese año ni siquiera, 400 y algo de pruebas de laboratorio durante todo el ejercicio, lo que se había hecho, y la mayoría la hicimos nosotros cuando llegamos. Ya para este año estamos rebasando la meta para estas fechas, ya llevamos más de 2,000. Es decir, la idea es cerrar con alrededor de 3,000, 3,500 pruebas de laboratorio hechas in situ, es decir, a la calidad de los materiales del concreto, del asfalto, de una serie de elementos constructivos, con la finalidad de que no sea como siempre se hizo, es decir, primero recibías la obra y después venían los errores y empezaban a salir pues las deficiencias. Todos los vicios ocultos. Recibías la obra muy cara, porque dice que era muy buena y era muy mala. Pero además, cuando la empresa ya se fue, sí, cuando ya no hay a quien cuando reclamarle. ya no hay a quien reclamarle y empieza el jaloneo de si te Eso si recibo bien o no te nos recibo. iba, Rafa, porque hay que recordar que en inversiones pasadas nada más existía en el papel, ni siquiera en los, ni siquiera la obra. O, por ejemplo, es que hay muchos frentes, por decirte algo, era muy común la falta de supervisión de los caminos acá cosechas, donde además se invierten cantidades muy importantes de recursos y que es infraestructura muy importante para una de las actividades económicas estratégicas, ¿no? del Estado. Entonces, ahora se está haciendo la supervisión para ver que cumplan con los volúmenes, con nivel de compactación, es decir, que sean caminos que se hagan con la calidad, que no solamente justifiquen el gasto, Claro. sino que Que la verdaderamente inversión sea cumplan buena. con su finalidad, además de eso, obviamente, con la infraestructura que tiene que ver con vialidades, tanto en calles secundarias como avenidas primarias, que las guarniciones, que las banquetas, por ejemplo, incluso hemos ordenado demoliciones. En algún municipio, por ejemplo, se ordenó la demolición de una parte de la infraestructura en un rastro, ¿no? Porque no cumplían por ejemplo, pusieron columnas nuevas sobre columnas viejas, ¿no? Este proceso evidentemente no es para ningún seguro, costo, claro. y además como habían incrementado la altura, pues evidentemente digamos, y además el diámetro de la columna no es la misma. Tenemos unas máquinas, el esclerómetro, el pachómetro y algunas otras máquinas ahí que sacan los corazones de concreto para medir la resistencia. En algunos casos
ese tipo de deficiencias pueden significar Todo, comprometer estructuralmente. Exacto. Bueno, ya vieron el derrumbe. Lo del hace unos verumen, días, lo ¿no? de la Comprometer escuela. efectivamente, que sería lo de menos, comprometer las vidas Las vidas de de los Así que van a es. trabajar o a, Exactamente. o a asistir ahí. Entonces nos encontramos en un caso, por ejemplo, una columna que se había colado sobre una ventana, Fíjate, ¿no? qué Entonces, que es algo que, bueno, dices, bueno, eso ¿cómo es está bien posible, luego no? para poner así como un lugar turístico para visitar. Venga a ver Exacto, la columna ve, sobre la sobre la ventana. Y luego, pero lo Claro. malo es que si llegas cuando ya está el repello, cuando ya, No, ya, no, ya claro. no se nota. Entonces hay que ir a hacer la supervisión durante los procesos constructivos de tal suerte que verdaderamente la supervisión nos arroje resultados. No, luego le meten Armex en lugar de varilla, imagínate una columna, no, bueno. O sea, sí, cosas de ese tipo. O la calidad de, por ejemplo, nosotros preferimos hacer la supervisión del concreto antes del vaciado, ¿no? Claro, Es decir, pues no hay que tirar ahora. analizar la mezcla, ¿Sí? que nosotros llevamos los cilindros, tomamos las muestras, esperamos los 7 días para que marque la norma oficial, para que cuaje, digamos, termine, digamos, de secarse propiamente el Sí, concreto, que incluso- y luego los metemos a las prensas, pero entonces ahí estamos revisando el concreto, el que se vació. Que sí, sí, sí. ¿No? Entonces, y eso también tiene un efecto disuasivo. Claro. Cuando estás haciendo Los van a presencia checar todo bien. el tiempo, saben que los vas a ir a revisar. Pusieron, por ejemplo, ahora que fuimos a hacer la revisión ahí en la salida, bueno, la vialidad, bueno, en la ciclovía y Aquí en la Colosio. en la Colosio, y va súper simpático porque, bueno, simpático es una manera de decir que es una tarugada, Sí, ¿no? quieren. Están los postes de alumbrado que se habían instalado cuando se hizo el auditorio del bienestar. No, cuando se hizo el auditorio, ¿no? Bueno, pues se siguieron de largo ahora con los nuevos y entonces metieron postes al lado de los postes, porque pues como estaban en el proyecto, No. pues entonces entre poste y poste había menos de 1 metro, No, bueno. ¿no? Y además pues ni siquiera se había respetado la entrada y la salida Del- del auditorio, pero pues como, o sea, esa forma en la que dices, pues aquí el plano dice que aquí va el poste, ¿no? Oye, pero está en la entrada. Y como el no auditorio, importa. dice y que como el aquí auditorio va, de todas ¿no? maneras no, Y como nadie viene, no, y como el ¿no? auditorio de todas maneras no sirve, pues ¿No? entonces qué más. Exactamente. Sí, la lógica. Que ese tipo de cosas que uno no puede creer que Que pasen, suceden, sí. ¿no? Y bueno, por ejemplo, también ahorita yo francamente estoy un poquito preocupado con esa obra que me parece que la calidad de los materiales no es la óptima, en los acabados se nota, Ya la caminé y hay unas partes. hay unas partes, por ¿Y ejemplo, aquí qué pasó? donde está toda la marca esta, que es una guía para las personas que tienen discapacidad visual, que sirve para indicar dónde hay, qué tipo, digamos, si hay Sí, porque no entradas. es a si es- capricho, ¿eh? Es gente que tiene discapacidad visual, Exacto. como tú dices. Y tiene que tener cierto volumen, digamos, la Volumen. marca, ¿no? Me parece que no cumple. Volumen, Ya textura, pedí incluso porque refleja diferente el color. y entonces ya pedí que hicieran una revisión del tema para ver si se ajusta con la norma oficial, porque queremos obra pública de calidad, Pues queremos sí, obra en pública el que papel no la dure. ponen como si fuera de primer mundo. Y O no la cobran oye, así. No la cobran o como por eso. más que de primer Pues es mundo. lo que tienen que ver. Queremos tener obra pública de primer mundo, es la entrada a la ciudad. Además, en este caso es la entrada de la ciudad, no solo es lo importante que esté bien, sino es la fisonomía de la ciudad. Es la entrada, es la Que era cara. el pretexto además para hacerla. Claro. Y se cacareó mucho, que es la Y sí entrada se a usa, Cancún. porque uno pensaría que toda esa zona no se camina. ¿Cómo no? Sí. Bueno, y no se caminaba. Y- Yo vivo, Porque en la no yo había. vivo en la zona Porque y no había. caminaba y ibas entre piedras y tierras, pero entre piedras y tierra, que además si se te hacía así la piedra ya te pasaba el coche, porque no había Hoy acotamiento. tenemos un problema, por ejemplo, de que ya también se les observó y que vamos a revisar esta semana a ver si tomamos las medidas pertinentes por el tema de protección civil, porque mucho del trabajo que se está haciendo no está bien señalizado.
Entonces tenemos que cuidar todos los aspectos. Es decir, tenemos que volvernos serios ya en el trabajo, profesionales, ¿no? Si vamos a hacer lo que sea, hagámoslo bien desde el principio. No es lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien, pues hacerlo muy bien. Hay unos hoyotes ahí porque están construyendo, están reparando los pozos de absorción y bla, 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 bla. Peligrosísimo. Se te va una bicicleta, un triciclo, lo que sea. Cuando te das cuenta, estás sobre el hoyo ya. Que le cuesta la vida. Son hoyos, sí, claro. Entonces, hagámoslo bien, señalicémoslo, seamos profesionales. Yo le decía, estoy sorprendido que no les hayan robado el material, porque yo paso las noches y ahí está el material, sin vigilancia, sin señalización, sin absolutamente nada, ¿no? Yo creo que tenemos una gran oportunidad como Estado. No se los roban porque los atropellan. Ahí está lo que dice. Está tan así que no, como me lo voy a robar, no me va a pasar un tráiler encima, ¿no? y se va a caer un coche en el hueco. Entonces... Hay que señalizarlo. Yo creo que de verdad, Rodrigo, Norma, tenemos una gran oportunidad de cambiar de fondo muchas cosas que son hábitos, ¿no? Claro. Que son formas de... Exacto. Y si lo hacemos, vamos a ir construyendo sobre esos nuevos hábitos una cultura institucional mucho más responsable, mucho más sólida. Fácil. Y obviamente luego es más difícil hacerlo. Generará ahorros, ¿no? Hará que la inversión sea mucho más duradera, que ya no se tenga que regresar al tema a los 2 meses o a los 2 años a parchar al rato. Exacto, y a volver a gastar dinero en un tema que ya debería estar resuelto y voltear hacia es otro lo que lado. algunos precisamente sí quieren. Pues sí, vuelvo a gastar dinero, vuelvo a ganar dinero. Pero bueno, para las grandes infraestructuras en Estados Unidos las hacen los mexicanos. Entonces sí podemos, ¿no? Sí, pero con otro chip. No, sí podemos. A lo que voy es Hay eso, que es acostumbrarnos. Las normas oficiales son óptimas, son claras, son buenas, pero el tema es la falta de supervisión. Durante un tiempo, incluso el municipio, por ejemplo, Benito Juárez, sí tiene un laboratorio para hacer pruebas, pero viejísimo. Entonces, ¿qué hicimos? Poner a disposición de ellos también, ofrecerles. Dice que no se usaba. Pues no creo que se usara. Y muy importante. Como que ¿para qué lo usaban? Y muy importante, estás tratando de que dentro de tu dependencia esto se institucionalice. Vaya, porque ahorita nos da mucho gusto que se está haciendo y lo estás haciendo tú. Sí, pero estás creando los sistemas de manera que cuando tú ya no estés, el que venga y el que venga y el que venga, esto más o menos quede institucionalizado. Mira, para que ellos ya lleguen y ya lo tengan por inercia que hacer. Con toda franqueza, Rodrigo, yo lo que estoy generando, tratando de generar son indicadores, ¿no? Entonces, que de hecho lo hicimos para la primera glosa del informe. Hicimos una serie de indicadores que le presentamos al Congreso que vamos a retomar este año seguramente como resultado de la misma glosa y regresaremos sobre los números para ver cómo vamos en comparación con el año pasado en los mismos rubros. Y esto yo pretendo que se quede como una estadística de trabajo, ¿no? Que se pueda generar mediciones constantes y que sea parte del informe anual que haga la Contraloría. Sin embargo, en mi opinión muy personal, estoy absolutamente convencido de que el Estado no puede ni debe asumirse con el rol protagónico que ha tenido históricamente. Es decir, no más Estado del estrictamente necesario. Así es, correcto. O sea, necesitamos que la participación ciudadana sea el eje de la actividad pública. En la medida en la que los ciudadanos se apropian de este tipo de mecanismos y de ejercicios y participan y regresan y exigen y aprenden, porque ahorita, por ejemplo, ya tuvimos el comité que está trabajando ahí con nosotros, el Comité de Contraloría Social, fue el mismo que nos ayudó con el tema de Guayacán. Okay. Entonces estás hablando de personas, de señoras de Bonfil, que quieras que no, ya es, por lo menos de las que me consta, es su segundo comité. Entonces, cuando pasas por el tema de las pruebas, ya sabes que sí, que no, ya no te... Que puede llegar el funcionario que quiera, pero nosotros ya sabemos. Ya sabemos de qué se trata. No me vas a vender, no le vas a vender chiles a Herdes, ¿no? Claro. Y aunque no sean ingenieros, yo tampoco soy ingeniero. No, pero se aprende. Es sentido común, además, o sea, claro. Se aprende, se supervisa, se vigila, la gente, primero nos acostumbramos, que no estábamos acostumbrados a ser vigilados. Así es. Exacto, a ver cómo vas aquí y a que te digan, pero porque además la gente no se siente con
Con la fuerza, con la fuerza el de decir, con el derecho de decir, oye, esto está mal, ya lo medí, llevar sus propias, su propio, ¿cómo se llama? Flexómetro. Ya rompí decir, este cacho de banqueta y me costó trabajo, no me costó trabajo romper. Aquí está que no da. No, aquí está que el tema no da, mira, porque les explicamos los tipos de mezclas, una serie de temas, es decir, hay cosas que son muy, muy técnicas pero cosas que sí son muy evidentes, claro, y que el ciudadano nos puede avisar y puede estar encima y pueden participar en las contralorías, o sea, en los comités de Contraloría Social municipal y estatal. Claro, entonces, conforme el ciudadano se va profesionalizando, tenemos grandes pendientes a nivel estatal, parte del compromiso que pues yo quisiera poder, ojalá tenga tiempo de cumplir en la Contraloría, es una plataforma que visualice toda la inversión de obra pública en un solo mecanismo, que le dé también transparencia, es decir, que venga todo el planteamiento desde el proceso de licitación, desde que sale el concurso de la obra, quiénes participan, cómo, todos los documentos y archivos digitales del concurso. Estamos por publicar ya en unos días el protocolo de actuación de servidores públicos, que incluye la transmisión en vivo de procesos de licitación de obra pública, que es muy importante. Y como debe de ser, porque así tiene que ser. Que estén ahí públicamente los contratos, los anexos, los proyectos, los documentos técnicos, las fotografías, y obviamente que nos vayan diciendo cuál es el número de beneficiarios. No me gusta mucho la palabra de beneficiarios, me gusta más la de derechohabientes, me gusta más pensar que es el ejercicio de un derecho, ¿no? que propiamente una dádiva. No, pero conocer a las empresas realmente que van a cumplir realmente esas licitaciones y que no se hagan, que no se vayan a esas, como se hacía antes, de que se asignaban directamente las obras. ¿Dónde está la obra, infraestructura, lo que se está haciendo, la acción que está realizando el Estado? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué está enfocado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el avance presupuestal contra el físico? ¿De dónde son los recursos? O sea, ¿qué tipo, si tienen mezcla de recursos, cómo están mezclados? Una serie de elementos que conforme vayamos poniendo esto a la vista de todos, yo estoy seguro que los ciudadanos van a ir apropiándose de ese tipo de mecanismos. Totalmente. Y no digo que se va a eliminar. Pero si erradicas, filosóficamente hablamos de la erradicación de la corrupción. Erradicar la corrupción es aspiracional. Es cambiar la naturaleza humana. Pero sí podemos acotar de manera significativa las malas prácticas. Es que vigilando todos, pues se da menos corrupción. Ese es el caso. O sea, el tema es que si los ciudadanos están dispuestos, y sé que lo que estoy diciendo puede ser hasta un poquito chocoso, porque el servidor público, o sea, a mí me pagan un sueldo para hacer el trabajo, al ciudadano pone de su tiempo de una manera muy gentil y muy generosa, pero es tiempo de su familia, de su negocio, de su vida personal, que dedica a alguna actividad de supervisión que no le corresponde, digamos, es nuestra responsabilidad, no es de pero ellos. es cuidar nuestro entorno, al final del día es nuestro entorno, aquí vamos a vivir y nuestros hijos van a crecer aquí, o sea, es lo mismo. O sea, nos ayuda mucho. Y si cambiamos la cultura, y si cambiamos la costumbre, y si cambiamos el hábito, y si logramos que haya una nueva generación de servidores públicos que se acostumbren a que los temas de transparencia, de supervisión, que la participación ciudadana no es la excepción, sino es la regla, ¿no? Entonces sí creo que tenemos un futuro, digamos, en como ciudadanos, de eficiencia, ¿no? Como ciudadanos que exijamos, porque tenemos ese derecho. O claro. sea, el tema, como tú dices, el tema de transparencia ahora pues muchas veces nos sorprende y dices qué bueno que sea, pero es que es algo que tiene que ser natural, no tendría por qué aplicarse una ley. Ese derecho y esa obligación. Así es. Y en ese caso, bueno, esto que se está dando, porque no se acostumbraba antes. No. En el tema que lo que mencionabas, publicar la licitación, esos concursos para producir las obras. Estábamos tan mal acostumbrados. Estamos dando nuestros pininos. Y no tenemos la infraestructura, es decir, requiere inversión por parte del Estado para poder generar toda una serie de mecanismos, tener los respaldos de todas estas horas y horas y horas de procesos, de adquisiciones y de obra, de asignación, de reuniones, de actas, de juntas de aclaración y una serie de temas. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Es impensable que esto se resuelva de un año para otro o en 2 o 3 años, pero podemos avanzar de una manera. Y sobre todo cuando hablamos en falta de muchas obras en este estado, no hablamos de falta de recursos,
sino hablamos de desvío de recursos. No sé. Entonces, Terrible eso, lo que eso acabas es de la decir, pues, llaga, eso es cierto. lo que duele. Ser pobre no es deshonra. Decir, somos una comunidad pobre, no tenemos el dinero para hacer Pero no ciertas somos cosas. pobres, ¿eh? No, el problema es ese. No somos El problema pobres. es que no es porque no hubo dinero. Luego te dicen, oye, tantos millones para escuelas. Ah, caray. No ¿Y solo es, dónde mira, las ahí te hicieron? va. No sé. Y el Salió- problema de nuestro estado, perdón que te interrumpa, el problema de nuestro estado es que se endeudó sin tener infraestructura para nuestro estado. O sea, No, el se problema, gastó en el tema infraestructura. es que no se haya endeudado. O sea, qué bueno Así que se es. endeuda Mira, para nada más hacer de cosas capa, nuevas. entre la contraprestación única que pagaron de 1.050 más la deuda que contrataron a 15 años de 550, estás hablando de 1.600 millones de pesos ¿Dónde está? de dinero fresco que entró a una institución que su promedio, digamos, de presupuesto no llega a los 300 millones de pesos. Entonces, si tú le metes esa cantidad de recursos de un jalón a la infraestructura física, ¿Quieres ver el resultado? pues No, lo pues hubiéramos- verías. claro. Pero se va a la panza del monstruo, se Exacto. se va en gasto corriente Sí. y seguimos teniendo la misma Sí, infraestructura y sí con la se misma. iba a la panza del monstruo. Sí, el que está ahí Sí, en Morelos. ese. Ahora ya no El tiene estado de tanta Morelos. panza, pero sí se iba a su panza. Ahora, aprovechando el espacio y le agradecido con el tiempo de ustedes y con los de auditorio que amablemente nos ve y nos escucha, yo quisiera comentarles que como parte también de este trabajo de ir recomponiendo el tejido institucional y darle solidez o una base sobre la que se puedan construir, no solamente en esta administración, sino que se pueda continuar la construcción institucional en los próximos administraciones, digamos. Hemos lanzado esta semana un programa que estamos ahorita en la etapa de diagnóstico, que se llama Programa de Certificación de Oficinas Transparentes, Incluyentes y de Puertas Abiertas. Este es un gran programa. Yo tengo una expectativa muy, no sé cómo decirlo, es una especie de, es una gran apuesta para tratar de corregir errores y defectos torales que durante mucho es el elefante que está en la habitación, ¿no? Que todo el mundo sabe que está ahí, pero que nadie atiende porque es complicado. Sigue creciendo el elefante. Exactamente. Ya no va a caber Ya en no el cabe en la cuarto. habitación. Identificamos 16 aspectos que nos parecen los aspectos mínimos con los que debe de cumplir todas y cada una de las áreas de espacio de la público, administración pública. Ok. pero no a nivel de secretaría, sino a nivel de oficina pública, ¿no? Es decir, O sea, ya recaudadora abajo, por de la que recaudadora, tiene escuela, contacto con el hospital, centro de salud, el que tiene justamente eso que acabas de decir, ¿dónde atendemos al ciudadano? ¿Y cuáles son los aspectos más relevantes que estamos o no cumpliendo en esta relación de servicio a la que estamos obligados como Estado, empezando por la parte normativa, ¿no? El tener un sistema de trámites y servicios Empezando impecable. hasta por lo mínimo, por estar. Empezando por estar Y cumplido, el, sí, y el claro. secretario o el dependiente no está. La O señalización. sea, ¿qué hora se- Acabas de a las dar 12. el del tema toral Sí, de es muy todo. ¿Es por qué? Porque la simplificación administrativa para poder desarrollar Empiezan el infraestructura, contacto con el público. pero aquí es complicarlo todo. Queremos que esos tres, si te fijas, no va mucho más. Es transparencia, es inclusión y calidez en el servicio. Creemos que Y son la tres. calidez, que parece lo menos, tiene mucho que ver. No, Y todo. para eso vamos todo. a estamos Porque puede generando- estar ahí que, sí, no, ahorita, Eso. ahorita tiene. ¿Cuánto Voy a tiempo comer mi hace? torta, espérame, Sí, voy a sí. desayunar. ¿Cuánto tiempo hace que no llegas a una oficina pública y te recibe una persona cualquiera, o sea, cualquier servidor público, el Y que tú te veas recepcionista, contento. y que llegue y te diga, Hola, ¿cómo está? buenos Buen días, día. señor, mi nombre es fulanito de tal, ¿Qué le puedo bienvenido servir? usted a ¿Qué tal le puedo lugar, atender? ¿en qué le puedo servir? ¿Sí? No, pues, No. aquí no, en ese estado no. Bueno, eso tenemos que hacerlo. Claro. ¿No? Es un elemento fundamental que creo que genera empatía, genera cercanía. Creo que tenemos que hacer algún programa ahí tipo
como lo hacen algunas otras culturas en donde generamos algunos breaks, ¿no? O algunos cortes en la atención. Hay áreas que son de mucho estrés, en ventanilla. Tenemos que darle a los servidores públicos también incentivos, ¿no? minutos, Ya ¿no? de estuviste descanso. O incentivos. 2 horas tú y 2 horas el otro, 1 hora y 1 hora, y se tienen que rolar algo. Necesitamos generar esquemas así que permitan que estés fresco, que estés amable. Sí, como que, un motor, ¿no? si se calienta mucho el motor, tiene que tener un sistema de enfriamiento. Exacto. Es ándale, no Porque mejor si no lo va a pudiste haber hecho aguantar, mejor. no, pobre, no es su culpa, es Exacto. que lo estás sometiendo a un estrés Así que es. no aguanta Y cualquiera. vamos a poner, evidentemente, parte del programa. El programa está hecho con 16 indicadores, ¿no? Y tiene un programa, es una evaluación que tiene números, o sea, se califica con un número y que vamos a estar haciendo de manera anual. En esta primera etapa es el diagnóstico que vamos a hacer entre agosto y septiembre. Lo vamos a hacer, una verificación de datos a través de universidades, para no quedarnos con el dato que nos dio en el autodiagnóstico. Eso permitirá que cada oficina sepa cuál es su reto, hacer una programación y una planeación presupuestal de lo que significa mejorar en las áreas de oportunidad que arroje la evaluación y empezar a ver resultados a partir del año que entra. Y la idea es, lo digo con respeto, pero es coloquial, echarlos a pelear, es decir, que compitamos como servidores públicos por tener oficinas, ¿no? Las mejores oficinas, y que los ciudadanos vean, ¿no? cómo está evaluado cada una de las oficinas públicas, y además vamos a poner, por ejemplo, como parte de este programa, las identificaciones. Es un sistema que ya el gobernador está a punto de emitir una circular en donde se crean unas identificaciones para todo el personal que tiene contacto para que se puedan calificar. con ciudadanos, y sí, a través de la aplicación TACPOL, que aprovecho para pedirles a los ciudadanos que no la hayan todavía bajado, descargado en sus teléfonos. Está en las App Store de iOS y de Android, y esta aplicación, además del código QR que va a permitir del lector, digamos, de saber que la persona, quién es, ¿no? ¿Cuál es su cargo? ¿De quién depende? ¿Cuáles son sus facultades y atribuciones? ¿Está o no está en activo? Porque tú dirás, una persona en ventanilla, pues sí está en activo, pero ¿cuánta gente llega a un establecimiento haciéndose pasar o diciendo que trabaja en tal o cual dependencia, y el ciudadano no sabe, no tiene manera de validar que la persona fue efectivamente que se ostenta como servidor público lo es, que tiene facultades, que esa es su jurisdicción, que tiene autorizado la práctica de ese tipo de diligencias, y además puedo calificar su actitud. Y lo más importante es que la aplicación te va a permitir calificar la satisfacción con el servicio. Que además también va a proteger al servidor público, porque ahorita que se menciona parece como que ahora sí te vamos a tener supervisado, y también funciona al revés, porque también hay clientes y gente y ciudadanos muy difíciles que vienen y ponen a prueba al funcionario más simpático y más amable, ¿no? Y lo sacan de quicio, y son groseros y lo insultan incluso. Entonces también va a tener esa protección, porque oye, a este ya le pusieron todas estas quejas, esta persona, pero oye, él tiene otras 20 que dicen que él que bien trabaja. Entonces, eso lo estamos ¿sabes haciendo? qué? También ¿qué caso le tocó? Porque también hay del otro lado. Fíjate que eso también se está relanzando TACPOL, ¿no? Durante unos meses, sí, TACPOL. ¿Qué significa TACPOL? TACPOL, acúsalo. TACPOL es en maya. En maya, sí. TACPOL, está padre, TACPOL. Yo creo que quizá fue un error de mi parte, haberle dado tanto peso a TACPOL, ¿no? Porque de pronto se pierde que es una línea de denuncia. En realidad es una línea de denuncia que nos permite captar el humor social, digamos. ¿Cómo está la gente? ¿Qué piensa? Más bien debería ser califica lo que acúsalo. Más bien, ¿no? Pero bueno, ya se quedó. Para que se alineen. Es línea de denuncia TACPOL. Esa línea TACPOL. estamos diseñándola, de hecho viene un acuerdo que va a darle formalidad respecto de sus alcances y objetivos, y también estamos por emitir unos lineamientos para la atención de quejas, porque queremos que ese mecanismo, ese primer contacto con el ciudadano, nos arroje información estadística que nos permita saber
qué está pasando a nivel local, no solamente en la atención de las autoridades estatales, municipales, federales, porque recibimos información de todo, incluso temas de particulares, ¿no? Y poder tener a través de estadística, poder incluso hacer sugerencias a algunos municipios, por ejemplo, o al mismo estado, algunas secretarías del estado. No, un sensor de las cosas, ¿no? Decir lo que la gente está necesitando son servicios de emergencia, por ejemplo, médica, en tal lugar, ¿no? Porque no estamos llegando con la eficiencia con la que tendríamos que llegar. Entonces, estamos en un proceso ahorita de armado de la plataforma. Yo personalmente estoy revisando de manera diaria todas las quejas y turnándolas de manera personal, porque es fundamental cuidar este primer contacto, esta línea de denuncia, Pues es parte para de que los sea avances útil, ¿no? de la digitalización. Entonces, en otros países, por ejemplo, ya incluso el contacto humano ya no se da. Ya todo es a través de la digitalización. O sea, y qué bueno que ahora, bueno, en este tema del tackle, pero avanzando en esos temas, Rafael, ahorita también lanzan un tema de tramitología, porque con todo este trabajo del servidor público y cambiarles un poco el chip de cómo atender al ciudadano, pues también tiene que darse la parte de la tramitología, que es otra cosa que van a lanzar, ¿no? Bueno, está dentro del programa de oficinas transparentes. Okay. Parte de los indicadores tienen que ver con trámites y servicios. Necesitamos... Pues, A ver, ¿no? los trámites y servicios tienen dos aspectos que son fundamentales y son muy pocos los espacios como este para hablar con los ciudadanos y decirles explicarles este tipo de temas. Son dos aspectos fundamentales. Uno es el regulatorio, normativo, y otro es el recaudatorio. ¿Quieres un ejemplo muy claro de un trámite que tuvo una naturaleza recaudatoria? Pues la tenencia, ¿no? A la par del tema recaudatorio, que fue lo que le dio origen, luego se generan una serie de bases de datos y una serie de información que termina siendo útil, ¿no? Pero no está vinculado con el objetivo original, que fue netamente recaudatorio. En el trabajo que tenemos que hacer, tenemos 1,033 trámites hoy en el gobierno del estado. En este proceso de revisión tenemos que tomar en consideración los dos aspectos, la parte normativa y la parte recaudatoria. No podemos afectar el nivel de ingreso, pero sí podemos hacer que manteniendo el nivel de ingresos se simplifique el proceso de pago. O sea, ya me vas a cobrar, está bien, pero no me la hagas de tos. Y ya no por tengo que fuera. venir No lo 5 compliques. veces. Y ya no por fuera. Claro. Uno de los grandes retos que tiene esta administración es que se acabe el dinero por fuera. Habían unos trámites, por ejemplo, que decían, para hacer el trámite fulanito de tal, tienes que pagar tantas sumas. Y 1,000 pesos, ¿no?, de gestoría en tal cuenta del banco, ¿no? Y luego incluso por ahí apareció una cuenta que ni siquiera... Tanto de mordida. Y ni siquiera hubo por ahí una cuenta que apareció, no es el caso de esta que estoy diciendo, pero en otra cuenta en Benito Juárez, no en el municipio, en la recaudadora de aquí de Benito Juárez, que ni siquiera estaba en cuenta pública. Era la tanto caja a mi chica. cuenta. Era la caja chica. ¿No? Imagínate. Que está obviamente denunciado este tema, ¿no? Entonces, una serie de cosas así, que necesitamos que todos los ingresos sean por tributa neto. Claro. Todos, aunque no sean fiscales, son ingresos del Estado y permiten que la diferencia entre 28,000 millones, que es lo que estimamos recaudar este año, podríamos ir a 34, 36, lo he platicado con la secretaria de Finanzas, significaría un aumento en el nivel de participaciones, que es un doble ganar. Ganas más porque ingresas más y además recibes un mayor porcentaje de la federación, ¿no? Y eso permite atender una gran cantidad de temas pendientes. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos una agenda con bastante claridad en este sentido, con independencia, si te fijas, no hemos hablado de salud, no hemos hablado de educación, no hemos hablado del campo, no hemos hablado de la seguridad pública, no hemos hablado, es decir, que son grandes temas. Cosas que se aplican a todas. Pero esta es la base institucional. Si logramos darle soporte a todo este tema, podemos generar mejores condiciones para que se construya una administración pública mucho más sana. Y más confianza. Más confianza. Y la confianza se traduce también en más participación. Mientras haya Ese es el transparencia, círculo. vas a crear más Así es. confianza. O sea, Ese es una es el ecuación. círculo. Confianza, Pues, muy transparencia, confianza. Creo que por ahí va a trabajar de la mano todo el tiempo, todo el tiempo con los ciudadanos, no en un ejercicio de simulación,
sino de discusión real, abierta de Pero todos y cada lo uno de los importante temas. es eso, tú lo dices, no en un ejercicio de simulación, eso se puede decir a este nivel, pero lo importante es lo que acabas de decir, que eso hasta donde está en contacto con la gente. Sí, Que ese ejercicio de no simulación sea hasta en la ventanilla. fíjate que Sí, porque No, luego a nivel alto se habla de esto, pero en la ventanilla es otra cosa. sé, Entonces, muy sé que no es lo importante que me estás diciendo, pero quiero decirlo porque me parece que es fundamental. Al nivel de diálogo que traemos ya en Gobierno del Estado con ciudadanos, que creo que es un nivel bastante, aceptable, vamos a ser modestos y Pues prudentes con el adjetivo, ya tenemos un nivel de diálogo, me parece que es permanente, que es constante, que es útil, que es progresivo, que está siendo, que está en general a través de varios mecanismos, no solamente el observatorio, sino varios más. Sin embargo, creo que hoy nos está faltando, probablemente, lo pongo a consideración de quienes amablemente nos ven y nos escuchan, los mecanismos de organización de la sociedad civil para definir los actores, ¿no? Que verdaderamente representen y aglutinen, ¿no? Las inconformidades. ¿Por qué? Porque siendo tantos los frentes, Bueno, es ya evidente que no ella se te metiste puede. a otro tema que solo por él mismo es todo un tema. Mira, es que en cada tema, por ejemplo, si vas a hablar de desarrollo urbano, ¿no? Por un lado tienes toda la parte de desarrollo que significa inversión y generación de empleo y una serie de temas, pero del otro lado tienes también el cuidado del medio ambiente y un grupo de ciudadanos que están preocupados por los efectos que tiene ese desarrollo económico en relación con el medio ambiente. Y así, ese es el ejemplo más fácil y más claro, así es en todas las áreas. Entonces necesitamos que el nivel de diálogo en las estructuras de la sociedad civil también crezca de manera Pues muy punto uno, muy abrir el rápida, diálogo. ¿no? Pero Porque no entre crecía ellos el diálogo, bueno, pero ya es que ese para diálogo- que pudiera haber entre nosotros ciudadanos teníamos que saber que vamos a ir a un lugar donde vamos a poder dialogar. Que nos Pero si estaba escuchen. cerrado antes, Sí, claro. está abierto. Ni para qué nos juntamos Ahora a lo que platicar. necesitamos es que se pongan de acuerdo, ¿no? Y que definan agenda. Que se pongan de acuerdo para que no sea la agenda del Estado, sino la agenda de los ciudadanos. promover que sea tu Nosotros agenda. Hoy, en un ratito más, vamos a tener una rueda de prensa en donde vamos a anunciar algunos temas que fueron asuntos que literalmente nos sentamos con APQ y con Coparmex, con CCE, y le dijimos, a ver, díganos 3 quieres? temas, no 50 temas, O sea, tres que Tres sí. temas. Vamos a concretar. ¿no? Vamos por una agenda Que se pueda que nos avanzar. permita concentrarnos en la atención de problemas específicos, ¿no? Y vamos atendiendo a la agenda en ese orden. Lo que no puede ser es que la mitad de la Coparmex, estoy diciendo un ejemplo, o del CCE, diga esto sí y esto no. Si yo me siento Pónganse contigo, de acuerdo ustedes y ya dicen, se pusieron ya, de acuerdo y dicen que esto es, esto es. vamos por ahí. Sí, así vamos avanzas. juntos, es más fácil. Claro, Claro. claro. Muy bien, pues mucho gusto. Rafa, pues como siempre hablar contigo, bueno, podemos hablar muchísimos más, pero sí. ya se nos acabó el tiempo. Y como ustedes van precisamente a esa conferencia, le quiero recordar que tengan cuidado, acabas de ver un choque en el Boulevard Cuculcán, hay 4 automóviles accidentados, entonces tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones, y ustedes que van a la conferencia, pues igual. Te agradezco, Rafa de Al Pozo, como revés. siempre, Gracias. haber estado con Siempre nosotros, es un y yo gusto. creo que aquí, para resumir, la entrevista es la participación ciudadana junto con el gobierno. Nunca más un Estado alejado de los ciudadanos, tanto gobierno como sea necesario y tanta ciudadanía como sea posible. Definitivamente. Más ciudadanía y poca administración pública. Eso es lo que decían por ahí en necesitamos. el PAN. Eso. Así es. Ok. Gracias, Rafael Pozo. A ustedes muchas Muy gracias. buenos Invítenme días. más seguir. No, como No, pues gusto. si no me das invitación. Muchas gracias. Ustedes abiertos Muchas gracias. micrófonos. Un placer verlos como No, Muchas al contrario, gracias. gracias. Nos escuchamos mañana. Pásela bien, que tenga un excelente día. Nos vemos mañana.